Estados Unidos y Rusia son dos países que hoy por hoy no tienen la mejor relación en el mundo. Dos países que comparten el tener un enorme impacto en el panorama global, pero de pensamientos bastante diferentes. En el fútbol este no es un tema que se utilice mucho que digamos. A pesar de ser muy probablemente de los países más exitosos en lo que es el deporte en general, ninguno de los dos arrasó entre comillas en lo que respecta al deporte rey. Sí, es cierto que Rusia, o la Unión Soviética mejor dicho, ganó una Eurocopa y tuvo buenos mundiales, como también es cierto que Estados Unidos hace rato dejó su burbuja y cada vez crece más en el ambiente del soccer, queda claro que ambos están todavía muy lejos de los países potencia como Brasil, Alemania, Argentina, Italia, etc. Y mucho menos ahora que Rusia no puede ni siquiera presentarse a jugar oficialmente, pero no me quiero ir de tema. El punto es que si las relaciones son tensas ahora, ¿cómo es que habrán sido en plena Guerra Fría? Una época en la cual ambas superpotencias se jugaban el todo en lo que era su influencia en el resto del mundo. Es por eso que me surgió la duda de la cual inmediatamente me puse a investigar. ¿Alguna vez las selecciones de Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron entre ellas? Primero que nada, es imposible no hablar de este tema sin contar algo de historia. Para hablar de ambos países en conjunto, hay que dividirnos en tres distintas etapas. La etapa número 1 fue después de la Primera Guerra Mundial, con la caída del Imperio Ruso y el zar en manos de los bolcheviques, y el establecimiento del primer Estado socialista en el mundo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Durante esa época, el fútbol era escasamente discutido tanto allí como en los Estados Unidos. En el país de las barras y las estrellas, el soccer no era más que un deporte ignorado casi por completo. Lo único para destacar fue el tercer lugar obtenido en el Mundial de 1930 en Uruguay, que sigue siendo a día de hoy la mejor actuación, no solo de los estadounidenses, sino también de cualquier selección de CONCACAF en la historia del torneo. Pero ni ese bronce en la edición inaugural de la Copa del Mundo despertaba el interés suficiente para hacerle frente al básquetbol, el fútbol americano y el béisbol. Del otro lado de la mesa, o del ring mejor dicho, tampoco hay mucho para discutir. Durante sus primeras décadas, la Unión Soviética se mantuvo relativamente aislada de las cuestiones internacionales, y su equipo nacional no fue la excepción, no participando nunca de alguna de las tres primeras eliminatorias mundialistas. La Guerra Fría todavía ni había comenzado, pero estos dos en el fútbol ya estaban bien congelados. La etapa número 2 es la más dramática de todas. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, con ambos países como vencedores por parte del bando de los aliados, esa alianza no duraría por mucho tiempo más. Ahora eran ellos quienes jugarían sus cartas para mantener el control. Es así como arranca la icónica Guerra Fría. Si bien ambos no se enfrentaron el uno al otro en un conflicto armado oficial, por decirlo de algún modo, sus ideologías bien marcadas provocaron que haya varias guerras en otras partes del mundo, muchas con la intervención de tropas de ambos países, como lo fueron en Corea o en Vietnam, por ejemplo. En el fútbol las cosas también serían muy diferentes para cada uno. Aprovechando su poderío global, en la Unión Soviética, el deporte fue visto como una enorme forma de hacer propaganda y demostrar la superioridad del régimen. Es así como pasaron de ser un equipo ermitaño que casi no jugaba partidos a convertirse en una de las mejores selecciones de toda Europa desde los años 50 en adelante, asistiendo a 7 mundiales, ganando la Eurocopa de 1960 y siendo de los mejores en su torneo predilecto, los Juegos Olímpicos. En Estados Unidos, sin embargo, el fútbol todavía no había arrancado. Más allá de hacer historia en Brasil 50, humillando a los ingleses con un equipo amateur, desde esa participación y durante los próximos 40 años, los norteamericanos no asistirían ni una sola vez a la máxima competencia del fútbol. Y la razón era clara: el soccer no encajaba en la sociedad estadounidense, no había forma. La creación de la North American Soccer League a finales de los 60 y la contratación de figuras de nivel mundial como Pelé, Cruyff, Beckenbauer, entre otros, elevó un poco ese interés en el público, pero no fue lo suficiente para mejorar el nivel de su propia selección. Y si tenemos en cuenta que por un lado, Estados Unidos no participó de ningún mundial entre 1950 y 1990 y que los soviéticos jugaron dicha competencia entre el 58 y el 90, entonces era casi imposible que ambos se enfrentaran. Recién, a finales de los 70 y con los soviéticos poco a poco abriéndose más al mundo exterior, es que se realizaron los primeros encuentros entre ambas selecciones, siendo el día 3 de febrero de 1979 una fecha histórica, ya que se realizó el primer partido de fútbol entre las dos superpotencias. Los rojos viajaron hasta Seattle y derrotaron por 3-1 al equipo de las barras y las estrellas. Una semana más tarde volverían a jugar en San Francisco, y en esta ocasión la victoria soviética fue por 4-1. El resultado era lógico, estábamos viendo una selección entonces semiprofesional contra una de las mejores de toda Europa.
Es así como llegamos a la tercera y última etapa, la del inminente colapso de la Unión Soviética a finales de los 80, adoptando medidas económicas más abiertas al mercado. La Guerra Fría se estaba acabando y en 1988 ambos países se enfrentaron por única vez en un torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos. En Seúl fueron sorteadas en el mismo grupo de primera fase, que compartieron junto a la anfitriona Corea del Sur y con Argentina. El partido no fue uno cualquiera, fue ni más ni menos que el tercero y último para cada uno, y sería determinante para saber quién de los dos avanzaba a cuartos de final. Y los soviéticos arrancaron con todo. En apenas menos de una hora ya ganaban el encuentro por 4-0, con tantos de Naberkovas, Dobrovolsky de penal y Mikhailichenko por duplicado. Los estadounidenses rescataron algo de honor con los descuentos de Brent Goulet a los 65 minutos y John Doyle la falta de 5 para el final. De todas maneras, el triunfo fue para los rojos, que avanzaban como líderes de grupo y eliminaban a los norteamericanos, que quedaban en el último lugar de su zona. Ya para 1990, la Unión Soviética tenía los días contados y, aprovechando la ocasión, ambas selecciones se reunieron a comienzos de aquel año para jugar un par de amistosos. La idea era dejar un mensaje de paz después de tantas tensiones en décadas pasadas. El 24 de febrero en California, el equipo soviético venció por 3-1 en el primer compromiso. Los goles fueron de Besonov, Cherenkov y Protasov. Para Estados Unidos anotó John Harkes de penal el empate transitorio. El segundo amistoso se disputó recién en noviembre de ese mismo año, esta vez en sede neutral, Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago, y el encuentro quedó empatado sin goles. Por primera vez, los estadounidenses no perdían ante la selección soviética. Un año más tarde, en diciembre de 1991, la Unión Soviética oficialmente dejaba de existir, disolviéndose en numerosas repúblicas. Este fue también el final de dicha selección de fútbol, que jugó por última vez en el marco de las eliminatorias a la Eurocopa de Suecia 1992. Para evitar perder su plaza, las repúblicas que integraban el ahora extinto país acordaron seguir compitiendo de manera conjunta hasta que finalice dicho torneo. Es por eso que se creó de forma provisoria el equipo de la Comunidad de Estados Independientes, o CEI por sus siglas, y curiosamente, dos de sus juegos de preparación camino a la Eurocopa serían amistosos ante la selección estadounidense, que también, al prepararse para organizar el Mundial de 1994, necesitaba disputar partidos para ponerse a punto de cara al torneo. El primero de estos encuentros se jugó el 25 de enero del 92 en Miami, y fue triunfo de la CEI por la mínima con un autogol de John Doyle. Sí, el mismo que había anotado a favor para su equipo en las Olimpiadas del 88, ahora decía presente pero en la meta contraria. Finalmente, el segundo y último amistoso se jugó una semana más tarde en Detroit, y ahora sí, el equipo norteamericano se impuso por 2-1, con Wijnaldum anotando para los locales, Sergeyev marcando el empate parcial para la visita y Balboa de penal dándole el triunfo a los Estados Unidos, que le ganaba por primera y única vez al equipo de la Unión Soviética, que técnicamente ya no era la Unión Soviética, pero sí tenía los mismos países que la integraban. ¿Se entendió? Espero que sí. Tras la eliminación del equipo de la CEI en fase de grupos de la Euro del 92, oficialmente, las repúblicas independientes compitieron por separado hasta nuestros días. Repasando el historial entre ambas superpotencias, jugaron en 5 ocasiones, y la Unión Soviética ganó 4 partidos y la restante fue un empate. Si a eso le sumamos los 2 partidos de la Comunidad de Estados Independientes, nos da como resultado 5 triunfos para los euroasiáticos, un empate y un único triunfo para los norteamericanos. Claramente los soviéticos tuvieron las de ganar futbolísticamente hablando, algo que la verdad no sorprende. Siempre fueron una selección muy fuerte dentro de Europa, y en Estados Unidos, recién a partir de mediados de los 90, se empezaron a interesar en mayor medida hacia el soccer. ¿Cuál es la moraleja de toda esta historia que repasamos? Que más allá de todas las diferencias políticas e ideológicas que podamos tener, a la larga, el fútbol es un deporte que nos une a todos por igual. Pero en fin, amigos, si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les hablo Futboqueando y hasta la próxima.